Entre los muros de la opulenta mansión en Lomas de Chapultepec, un secreto respiraba en la oscuridad. Mientras el champán fluía y la élite de la Ciudad de México celebraba la nueva unión del millonario Ricardo Valdepeña, solo Isabel, la leal ama de llaves, sentía el frío de la tragedia pasada. La nueva esposa, Sofía, una belleza gélida con ojos de depredador, había ocupado el lugar de la difunta Elena demasiado rápido. Pero no era la fiesta lo que helaba la sangre de Isabel. Era el sonido, casi imperceptible, un lamento ahogado que venía de detrás de un pesado tapiz flamenco. Era el llanto de un niño que supuestamente estaba a kilómetros de distancia, un niño que había sido borrado del mapa por su nueva madrastra. Isabel Mendoza observaba el salón principal, un mar de joyas y trajes caros, con una sensación de náusea que lograba disimular tras décadas de servicio impecable. Conocía cada rincón de aquella casa, cada crujido de la madera noble bajo la alfombra persa, mejor que el propio Ricardo Valdepeña, quien ahora levantaba su copa hacia su nueva esposa. Hacía apenas 6 meses que la señora Elena, la primera esposa de Ricardo y el alma de aquella casa, había fallecido tras una enfermedad devastadora. Isabel la había cuidado hasta el último aliento, y ahora, esta intrusa, Sofía, 20 años más joven y con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos azules, lo había reemplazado todo. La mansión, un palacio de estilo neoclásico en el corazón de Lomas de Chapultepec, estaba decorada hasta el exceso. Orquídeas blancas importadas, las favoritas de Elena, habían sido arrancadas y sustituidas por extravagantes lirios rojos, el color favorito de Sofía. El aire olía a perfume caro y a la victoria de la nueva señora. Isabel, vestida con su sobrio uniforme gris, se movía entre los invitados como un fantasma, rellenando copas que no merecían ser llenadas, con el corazón encogido. Echaba de menos a Elena, su bondad, su trato justo, y sobre todo echaba de menos al pequeño Mateo, el hijo de 9 años de Ricardo y Elena. Oficialmente Mateo estaba de viaje. Sofía había anunciado con una dulzura empalagosa 2 semanas atrás que el niño pasaría un mes en un campamento de verano de élite en Suiza para ayudarle a procesar el duelo y adaptarse a los cambios. Ricardo, ciego por el nuevo amor y consumido por sus negocios, había aceptado sin dudar. Pero a Isabel, el corazón le decía que algo andaba terriblemente mal. Mateo jamás se habría ido sin despedirse de ella, la mujer que lo había criado desde que nació, la que le contaba cuentos cuando su madre enfermó. La historia del viaje era una mentira, lo sentía en sus huesos. Mientras se dirigía a la cocina por más hielo, tomó el pasillo de servicio trasero, una ruta menos transitada que conectaba el ala principal con las cocinas. Las paredes de este corredor eran gruesas, de piedra, diseñadas para aislar el ruido del personal. Fue allí, lejos del murmullo de la fiesta y de la música clásica, donde lo oyó por primera vez, un sollozo, débil, ahogado, como si alguien llorara contra una almohada. Isabel se quedó paralizada, el hielo derritiéndose en la cubeta de plata que sostenía. El sonido era casi imperceptible, pero para ella fue como un trueno. Conocía ese llanto. Era Mateo. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral, erizándole la piel bajo el uniforme. ¿Cómo era posible? El sonido parecía venir de la propia pared. Agudizó el oído, acercándose a un antiguo tapiz flamenco que representaba una escena de caza. El tapiz estaba ligeramente desprendido de la pared en una esquina, algo que nunca antes había notado. El sollozo se repitió, esta vez acompañado de un débil golpe, como un puño pequeño impactando la madera. Isabel sintió que el aire le faltaba. El niño estaba allí, encerrado. Su primer impulso fue arrancar el tapiz, gritar, pero la disciplina de 30 años de servicio la contuvo. Necesitaba pruebas, necesitaba entender.
Si acusaba a Sofía sin pruebas, la nueva señora la destruiría. Sofía ya la miraba con desdén, viéndola como un vestigio leal de la antigua dueña. Con manos temblorosas, fingió ajustar el tapiz, sintiendo una corriente de aire frío que emanaba de detrás. Definitivamente había algo allí, un hueco, un espacio oculto que no debería existir. El sonido cesó abruptamente, como si el niño hubiera oído sus pasos. ¿Se le ofrece algo, Isabel? La voz de Sofía, sedosa y fría como el mármol, resonó en el pasillo. Isabel se sobresaltó, girando bruscamente. Sofía estaba allí, deslumbrante en un vestido verde esmeralda que resaltaba su cabello rubio platino, con un collar de diamantes que debió costar más que el salario de Isabel en toda una vida. Sus ojos azules la evaluaban, fríos, calculadores. Había una tensión en su sonrisa perfecta, admirando las antigüedades o quizás escuchando cosas que no debería. Isabel recuperó la compostura, su rostro volviéndose una máscara de profesionalismo. Señora Sofía, solo verificaba el tapiz. Parecía torcido. Regresaba a la cocina por más hielo para los invitados. Mintió con la calma que le daban los años. Sofía se acercó lentamente, su perfume caro invadiendo el espacio. Pasó un dedo enguantado por el borde del tapiz, exactamente donde Isabel había estado tocando. Todo debe estar perfecto esta noche, Isabel. A mi esposo, Ricardo, no le gustan las imperfecciones, ni en los tapices, ni en el servicio. La amenaza era clara, velada bajo una capa de cortesía. Entiendo perfectamente. Señora, con su permiso. Isabel hizo una leve inclinación y trató de caminar, pero Sofía la detuvo con una palabra. ¿Y sobre Mateo? Dijo, casi en un susurro. Llamó esta mañana desde Suiza. Está encantado. Dijo que el aire de los Alpes le está sentando de maravilla. Es bueno que esté lejos de las viejas costumbres y de las influencias del pasado. La mirada que le dirigió a Isabel fue directa, un golpe de advertencia. Sofía sabía que Isabel sospechaba y le estaba advirtiendo que se mantuviera al margen. Isabel asintió. «Qué buenas noticias, señora», y se alejó con el corazón latiendo desbocado. La mentira era descarada. Sofía estaba nerviosa. Había algo detrás de ese tapiz, y la nueva señora de la casa estaba aterrada de que se descubriera. La fiesta continuó, pero para Isabel, el sonido de las risas y la música se había convertido en un ruido sordo e insoportable. Cada minuto que pasaba era una tortura. Mateo estaba allí, a pocos metros, hambriento, asustado, y ella estaba sirviendo canapés a la gente que celebraba a su captora. No podía ir a Ricardo, no todavía. Él estaba embrujado, ciego por la belleza de Sofía. Desestimaría sus preocupaciones como los celos de una empleada vieja y resentida. Sofía la haría despedir en el acto y entonces, ¿quién salvaría a Mateo? No, tenía que esperar el momento adecuado, encontrar la forma de exponer la verdad de una manera que Ricardo no pudiera negar. Necesitaba ser más inteligente que Sofía. La vida de Mateo dependía de ello. Mientras servía champán cerca del gran ventanal que daba a los jardines iluminados, sus ojos se encontraron con el retrato de doña Elena, que Sofía aún no se había atrevido a quitar. Estaba en un rincón oscuro, como si estuviera castigado. Isabel recordó la promesa que le hizo a Elena en su lecho de muerte. «Cuida de Mateo, Isabel», le había susurrado Elena con la voz rota. «Ricardo es un buen hombre, pero débil ante la belleza y fuerte en los negocios. Se olvidará de lo que importa. Tú no. Prométeme que Mateo será tu prioridad». Isabel había llorado y asentido. «Se lo prometo, señora, como si fuera mío». Esa promesa resonaba en su cabeza ahora, dándole una fuerza que no sabía que poseía.
No le fallaría a Elena, no le fallaría a Mateo. Esperó pacientemente observando a Sofía. La vio beber copa tras copa de champán, sus ojos brillando con un triunfo febril. Vio a Ricardo reír, ajeno a la pesadilla que se desarrollaba bajo su propio techo. La rabia de Isabel crecía, una rabia fría y controlada. Esperó a que Manuel, el mayordomo jefe, le pidiera que fuera a la bodega a buscar una caja especial de vino para el brindis principal. Era su oportunidad. La bodega estaba en el sótano, pero el camino pasaba por el pasillo de servicio. Eran las 11 de la noche. La fiesta estaba en su apogeo. Nadie la echaría de menos por 10 minutos. Caminó con paso rápido, asegurándose de que nadie la siguiera. El pasillo estaba vacío, tenuemente iluminado. Llegó al tapiz y no dudó. Sus manos, aunque temblorosas, fueron firmes. Tiró de la tela pesada. Detrás no había piedra sólida, sino una pequeña puerta de madera, casi invisible, sin manija, solo un pequeño pestillo oculto. Lo deslizó. La puerta se abrió con un chirrido ahogado, revelando una oscuridad total y un olor a humedad y miedo. «Mateo», susurró Isabel al vacío. «Mi niño, ¿estás ahí?» Un segundo de silencio aterrador, y luego un movimiento. Del fondo de la oscuridad surgió una pequeña figura. Estaba sucio, en pijama, con los ojos desorbitados por el terror. Al verla, el niño no gritó, solo extendió una mano temblorosa. «Isa, tengo hambre». El corazón de Isabel se partió en 1000 pedazos. El espacio era un antiguo hueco de servicio, quizás para un montacargas de leña olvidado por el tiempo. No medía más de 1 metro cuadrado. Había un colchón delgado y sucio, un cubo en una esquina que servía de letrina y una botella de agua medio vacía. Sofía lo había mantenido allí, arrojándole sobras, manteniéndolo vivo por los pelos, mientras le decía al mundo que estaba en Suiza. Era una crueldad inimaginable. Isabel lo abrazó, sintiendo sus pequeños huesos bajo la tela. Estaba helado. Mi niño, te sacaré de aquí, lo prometo». Lo abrazó con fuerza, tratando de transmitirle calor y valor. Ella dijo que si hacía ruido, te lastimaría a ti. Sollozó Mateo contra su pecho. Dijo que lastimaría a papá. Dijo que era un niño malo por extrañar a mamá. La pura maldad de la tortura psicológica hizo que Isabel viera rojo. Sofía no solo lo había encerrado, lo había quebrado. «No eres un niño malo, Mateo. Eres el niño más valiente que conozco», dijo ella, limpiando sus lágrimas. «Escúchame, vamos a salir de aquí, pero tenemos que ser listos. Tu papá está en la fiesta. No nos creerá si solo salimos. Ella mentirá. Tenemos que mostrarle a todos la verdad, de una vez por todas». Mateo la miró, la comprensión comenzando a reemplazar el terror en sus ojos. «Infantiles», asintió débilmente. «Confío en ti, Isa». «Bien, quédate aquí solo 1 minuto más. No hagas ruido. Volveré, y cuando lo haga, todo esto terminará». Isabel le dio un beso en la frente, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Cerró la puerta oculta, volvió a colocar el tapiz y corrió, no a la bodega, sino hacia el salón principal. Tenía un plan arriesgado, desesperado, pero era el único que tenía. Iba a usar la propia fiesta de Sofía como el escenario de su caída. Llegó al salón justo cuando Ricardo se acercaba al pequeño escenario donde una banda de jazz había estado tocando. Había un micrófono para el brindis. Manuel, el mayordomo, la miró con reproche por su tardanza, pero a Isabel no le importó. Se posicionó cerca del equipo de sonido, oculta detrás de una columna, mientras Ricardo tomaba el micrófono. «Amigos míos, gracias por venir», comenzó Ricardo, su voz resonando en el salón. «Hoy celebro una nueva oportunidad en la vida al lado de mi maravillosa esposa, Sofía». Sofía se unió a él, radiante, tomando su mano. La multitud aplaudió. «El último año ha sido difícil», continuó Ricardo, su voz titubeando ligeramente.
La pérdida de Elena nos golpeó a todos. Y mi hijo, Mateo, sé que él también está luchando, pero estoy feliz de decir que su tiempo en Suiza lo está ayudando. Hablamos hoy y ese fue el momento. Isabel no podía dejarlo terminar esa mentira. Con un movimiento rápido, salió de detrás de la columna, tomó el segundo micrófono, el de la banda, y subió el volumen. Un chillido agudo de retroalimentación silenció el salón. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Ricardo la miró, confundido, luego furioso. «Isabel, ¿qué demonios estás haciendo?» Sofía palideció al instante. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se clavaron en Isabel con pánico puro. «Perdón por la interrupción, señor Ricardo», dijo Isabel, su voz temblando pero clara, amplificada por los altavoces. «He servido a esta casa por 30 años. Serví a la señora Elena con lealtad y le prometí que cuidaría de su hijo». «¡Seguridad!», gritó Sofía tratando de mantener la compostura. «¡Sáquenla! Está borracha». Pero los invitados estaban inmóviles, fascinados por el drama. «No estoy borracha, señora Sofía», continuó Isabel, su voz ganando fuerza. «Estoy diciendo la verdad. El señor Ricardo mencionó a su hijo, Mateo. Mencionó que está en Suiza, pero eso es una mentira». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Ricardo dio un paso hacia ella. «Isabel, has perdido la cabeza. Baja ese micrófono». «No, señor, usted ha perdido la cabeza, o mejor dicho, esta mujer se la ha robado», dijo Isabel señalando a Sofía. «Mateo no está en Suiza, Mateo no está de viaje. Mateo está encerrado en esta misma casa, muriendo de hambre en un agujero detrás del tapiz del pasillo de servicio». El silencio que siguió fue absoluto, tan pesado que se podía oír el zumbido de los candelabros. Ricardo se quedó paralizado, su rostro una máscara de incredulidad. «Es una mentira vil», gritó Sofía, su voz ahora estridente, perdiendo el control. «Está loca, siempre ha estado celosa de mí, quiere arruinar nuestra felicidad». Se volvió hacia Ricardo, tratando de abrazarlo. «Mi amor, no la escuches, despídela ahora mismo». Pero Ricardo no se movió. Miró a Isabel, una mujer que nunca le había mentido en 30 años, una mujer que había sido la sombra de su difunta esposa. Vio la convicción en sus ojos, la rabia justa, y luego miró a Sofía y por primera vez vio el pánico desnudo en sus ojos azules. «¿Por qué haría ella algo así, Isabel?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro en el micrófono. «¿Por qué mentiría sobre algo tan monstruoso?». «Porque lo odia», respondió Isabel, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «Lo odia porque es hijo de Elena, y lo odia porque mientras Mateo exista, ella nunca tendrá el control total». «No es así, señora. No es cierto que el testamento de Elena establece que la mitad de la fortuna valdepeña está en un fideicomiso para Mateo, intocable hasta que cumpla 21 años, y que si Mateo desapareciera, ¿esa cláusula se anularía?». Ricardo se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Ese detalle del testamento era privado. Solo él, sus abogados y aparentemente Isabel lo sabían. Elena se lo había confiado. La máscara de Sofía se derrumbó. La rabia reemplazó al pánico. «Bruja entrometida», siseó. Fue toda la confesión que Ricardo necesitó. Dejó caer su copa de champán que se hizo añicos en el suelo. Sus ojos, antes nublados por el amor, ahora eran duros como el acero. «Muéstramelo», ordenó. «Ricardo, no, es un truco», suplicó Sofía agarrando su brazo. Pero él se la quitó de encima con un movimiento brusco. «Muéstramelo ahora, Isabel». Isabel asintió, dejó el micrófono y caminó hacia el pasillo de servicio. Ricardo la siguió, y detrás de ellos, como una procesión fúnebre, todos los invitados de la fiesta lo siguieron. El horror y la curiosidad mórbida en sus rostros. Sofía se quedó sola en el escenario, derrotada antes de correr tras ellos, gritando amenazas incoherentes. Llegaron al pasillo. Isabel se detuvo frente al tapiz. «Detrás de aquí, señor».
Ricardo, temblando de una furia que nunca había sentido, arrancó el pesado tapiz de la pared él mismo. Los invitados ahogaron un grito al ver la pequeña puerta oculta. Ricardo luchó con el pestillo por un segundo antes de abrirla de golpe. La oscuridad del interior pareció tragarse la luz del pasillo. «¡Mateo!», llamó Ricardo, su voz rota por el miedo de lo que encontraría. Hubo un movimiento y luego el niño emergió parpadeando ante la luz, sucio, demacrado, pero vivo. Vio a su padre y se detuvo, asustado. «¡Papá!». Ricardo cayó de rodillas. Un sollozo gutural salió de su pecho, un sonido de agonía pura. «Hijo, Dios mío, ¿qué te he hecho?». Extendió los brazos y Mateo corrió hacia él, derrumbándose en su abrazo, llorando desconsoladamente. «Papá, papá, te extrañé. Tenía miedo». Ricardo lo sostuvo, meciéndolo, las lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba el horrible cubículo. «Perdóname, hijo. Perdóname, por favor». Los invitados observaban en silencio, algunos llorando, otros mirando con absoluto desprecio a Sofía, que se había detenido al final del pasillo, atrapada. Yo puedo explicarlo», tartamudeó ella. Él es un niño difícil, estaba tratando de disciplinarlo». «Usted no es una madre, es un monstruo». La voz profunda no era de Ricardo. Era del juez Fernando de la Garza, uno de los invitados más importantes, amigo íntimo de la familia. Dio un paso al frente, su rostro impasible. «Señora Valdepeña, o como sea que se llame, lo que he presenciado aquí constituye secuestro y abuso infantil grave. Como oficial de la corte, ordeno a la seguridad que la detenga inmediatamente. Llamen a la policía. Nadie abandona esta casa». Dos guardias de seguridad que momentos antes obedecían a Sofía la tomaron bruscamente por los brazos. Ella no luchó. Su rostro estaba vacío, derrotado. El juego había terminado. Mientras se la llevaban, sus ojos se encontraron con los de Isabel. No había remordimiento, solo un odio frío y puro. Un odio que prometía venganza. Pero a Isabel no le importó. Se acercó a Ricardo, que seguía en el suelo, aferrado a su hijo. Puso una mano en el hombro de su patrón. «Señor, está a salvo ahora. Llevémoslo arriba. Necesita un baño, comida y un médico». Ricardo la miró, sus ojos llenos de una culpa devastadora y una gratitud infinita. «Isabel, tú lo salvaste. Salvaste a mi hijo cuando yo lo abandoné». «Le hice una promesa a la señora Elena», dijo Isabel suavemente. «Vamos, hay mucho que hacer». La fiesta había terminado. La pesadilla apenas comenzaba a desvelarse. En los días siguientes, el escándalo sacudió a la alta sociedad mexicana. La historia de la madrastra malvada y el niño en el muro estaba en todos los periódicos. Ricardo, devastado por la culpa, no se separó de Mateo ni un segundo. Hizo traer a los mejores médicos y psicólogos para ayudar al niño a recuperarse del trauma. Isabel se convirtió en la sombra de Mateo, la única persona, aparte de su padre, en la que confiaba plenamente. La casa de Lomas de Chapultepec, antes un lugar de celebración, se convirtió en una fortaleza silenciosa de recuperación y arrepentimiento. El horror de lo sucedido había unido a padre e hijo de una manera que la tragedia de Elena no había logrado. Mateo, poco a poco, comenzó a hablar de su terrible experiencia. Les contó cómo Sofía, inmediatamente después de que Ricardo se fuera a su primer viaje de negocios tras la boda, lo había llevado al hueco. Le dijo que era su cuarto secreto y que si salía o hacía ruido, algo terrible le pasaría a su padre. Le daba comida solo una vez al día, generalmente pan duro y agua, y le recordaba constantemente que su madre estaba muerta por su culpa y que su padre ya no lo quería. La crueldad era metódica, diseñada para romper el espíritu del niño. Ricardo escuchaba cada palabra, su rostro envejeciendo 10 años con cada revelación. La rabia que sentía hacia Sofía,
era solo superada por el odio que sentía hacia sí mismo por haber sido tan ciego. Había permitido que su soledad y su deseo de reemplazar a Elena pusieran a su hijo en manos de una sociópata. Despidió a la mitad del personal que había contratado Sofía, gente que él sentía que debió haber notado algo, aunque sabía que la culpa era solo suya. Isabel, por supuesto, se quedó, ahora no como empleada, sino como el pilar de la familia. Mientras tanto, el caso contra Sofía avanzaba. Sus abogados intentaron alegar inestabilidad mental, un arrebato de celos, pero las pruebas eran abrumadoras. El testimonio del juez de la Garza y de los 30 invitados más influyentes de México selló su destino. Sin embargo, Ricardo descubrió algo aún más siniestro. Al revisar sus finanzas, descubrió que Sofía había estado desviando sistemáticamente millones de pesos a cuentas en el extranjero bajo un nombre falso. Denise Cortés. No solo era cruel, era una estafadora profesional. Una semana antes del juicio inicial, la noticia golpeó a Ricardo como un rayo. Sofía había escapado. Durante un traslado rutinario de la prisión preventiva al juzgado, la camioneta fue interceptada. 2 hombres armados la liberaron. No fue un escape improvisado. Fue una operación militar planeada y financiada con el dinero que había robado. Dejó una nota para Ricardo, entregada a través de su abogado corrupto, que decía simplemente: «El juego no ha terminado, nunca me quitarás lo que es mío, y Mateo sigue siendo mío». El terror volvió a apoderarse de la mansión. Ricardo se dio cuenta de que no estaban tratando con una mujer despechada, sino con una criminal peligrosa y sin escrúpulos. Contrató seguridad privada de primer nivel y decidió que no podían quedarse en la Ciudad de México. Era una trampa mortal. Empacaron lo esencial y en mitad de la noche volaron en un avión privado a una villa aislada y ultrasegura que poseía en Acapulco, un lugar cuya existencia Sofía desconocía. Isabel y Mateo fueron con él. Ya no eran patrón y sirvientes, eran una familia huyendo por sus vidas. La villa en Acapulco era un paraíso de cristal y mármol blanco colgada sobre el océano Pacífico. Pero para Ricardo, Isabel y Mateo era una prisión dorada. Los guardias patrullaban el perímetro las 24 horas del día. Mateo no podía ir a la playa. Ricardo pasó de ser un empresario global a ser un padre a tiempo completo, dedicando cada hora a la recuperación de Mateo. Jugaban ajedrez, leían juntos, nadaban en la piscina privada. Por primera vez desde la muerte de Elena, Ricardo estaba siendo el padre que debió ser. Isabel observaba esta transformación con una mezcla de alivio y temor. Veía a Ricardo reconectar con su hijo, sanando las heridas que su propia negligencia había causado. Pero la sombra de Sofía, ahora conocida como Denise Cortés, se cernía sobre ellos. Cada auto desconocido, cada llamada telefónica era motivo de pánico. Isabel se convirtió en la protectora, probando la comida de Mateo antes que él, durmiendo en una habitación contigua a la suya, su promesa a Elena convertida en una vigilia constante. Un mes después de su llegada a Acapulco, una mujer se presentó en la puerta principal. No era Sofía. Era una mujer mayor, de unos 60 años, con un rostro cansado pero digno, y unos ojos azules inquietantemente familiares. Dijo llamarse Marta Cortés. Era la madre de Sofía. Ricardo, tras una tensa conversación por el intercomunicador, decidió dejarla pasar, rodeado de guardias. Marta entró, sus ojos recorriendo el lujo con una tristeza infinita. «No sé cómo me encontraron», dijo Ricardo con frialdad. «Denise, Sofía, ella me llamó», dijo Marta, su voz temblando. «No he hablado con ella en 5 años, desde que vació mis cuentas de ahorros y desapareció. Es una sociópata, señor Valdepeña. Lo supe desde que era niña, pero nunca quise verlo.
Explicó que Denise la había llamado desde un número desconocido, regodeándose. Le dijo que estaba libre, que pronto recuperaría su dinero y que se vengaría del mocoso y la sirvienta que le arruinaron la vida. ¿Por qué nos dice esto?, preguntó Isabel desconfiada. ¿Por qué deberíamos confiar en la madre del monstruo? Marta la miró y en sus ojos no había engaño, solo un dolor profundo. Porque ese monstruo es mi hija y porque sé de lo que es capaz. Cuando era adolescente, incendió la casa de nuestro vecino porque el perro ladraba demasiado. Mató al perro. Ella no se detendrá ante nada y me dijo algo más. Me dijo que sabía dónde estaban. Dijo que Acapulco era un buen lugar para que un niño se ahogara. El pánico se instaló. ¿Cómo lo sabía? Ricardo se dio cuenta de que debía tener un informante, alguien de su antiguo personal, alguien que él había despedido. «Tenemos que irnos», dijo Ricardo agarrando el teléfono. «No», dijo Marta, «ya no pueden huir. Ella siempre los encontrará. Tienen que atraparla y yo sé cómo». Marta explicó que Denise tenía una debilidad, la arrogancia. Creía que todos, excepto ella, eran estúpidos. Especialmente Ricardo, a quien veía como un tonto fácil de manipular. El plan de Marta era arriesgado. Proponía que Ricardo filtrara información de que iba a mover una gran cantidad de oro físico, parte de sus reservas privadas, desde una bóveda en la Ciudad de México a otra, una carnada. «Ella no podrá resistirse», dijo Marta. «El dinero que robó está congelado por sus abogados, pero el oro es irrastreable. Vendrá por él, y cuando lo haga la policía, que usted alertará, estará esperándola». Era una trampa, usando la propia codicia de Sofía en su contra. Ricardo dudaba en dejar a Mateo, pero Isabel lo convenció. «Señor, esta es la única manera. Vaya usted a la ciudad, prepare la trampa. Yo me llevaré a Mateo a un lugar seguro, un lugar que ni siquiera usted sabrá, solo yo. Le enviaré la ubicación cuando Sofía sea capturada. Confíe en mí, como yo confié en usted aquella noche». Ricardo miró a la mujer que había salvado a su hijo 2 veces, una de la negligencia de él y otra de la maldad de Sofía. Asintió. «Mi vida y la de mi hijo están en tus manos, Isabel». Mientras Ricardo y Marta volaban a la Ciudad de México para coordinar con la Policía Federal, Isabel tomó una decisión. No iría a un hotel, iría a su pueblo natal, un pequeño lugar olvidado en las montañas de Oaxaca, donde nadie tenía apellidos elegantes y las puertas no necesitaban cerradura. Viajaron en autobús, disfrazados de campesinos, Mateo fascinado por la aventura, aunque Isabel le había hecho prometer silencio absoluto sobre quiénes eran. Llegaron a la pequeña casa de adobe donde Isabel había nacido. Durante 2 semanas vivieron una vida sencilla. Mateo aprendió a hacer tortillas con la tía de Isabel, a arrear cabras. Vio una pobreza que nunca supo que existía, pero también una felicidad y una comunidad que el dinero no podía comprar. Isabel rezaba cada noche para que el plan de Ricardo funcionara. Finalmente, un día, mientras lavaba la ropa en el río, un niño del pueblo vino corriendo. «Doña Isa, hay un teléfono para usted en la tienda del pueblo». Era la única línea telefónica en 20 kilómetros. Era Ricardo. Su voz sonaba exhausta pero triunfante. «La tenemos, Isabel, la tenemos». La trampa había funcionado. Sofía, alias Denise Cortés, había mordido el anzuelo. Apareció en la bóveda, no sola, sino con un equipo de mercenarios. Hubo un tiroteo feroz con la Policía Federal. Varios agentes resultaron heridos, pero Sofía fue capturada viva, arañando y maldiciendo, mientras intentaba escapar con una barra de oro en la mano. Se acabó, Isabel. Por fin se acabó. Vuelvan a casa. El viaje de regreso fue diferente. Ya no huían. Volvieron a la mansión en Lomas de Chapultepec, que había sido limpiada de cualquier recuerdo de Sofía. El hueco detrás del tapiz había sido sellado con cemento. El retrato de Elena
fue colgado de nuevo, sobre la chimenea principal. La vida comenzó a volver a la normalidad, pero era una nueva normalidad. Ricardo ya no pasaba las noches en cenas de negocios, las pasaba en casa, cenando con Mateo e Isabel. El juicio de Sofía fue rápido, con los cargos de secuestro, intento de asesinato de los policías, fraude y abuso. Fue condenada a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Marta Cortés testificó en contra de su propia hija, su voz firme mientras detallaba la vida de 1900 engaños de Denise. Cuando se leyó la sentencia, Sofía miró a Ricardo, a Mateo y a Isabel, que estaban sentados juntos en la primera fila. Su rostro no mostraba arrepentimiento, solo el mismo odio frío. Pero esta vez estaba detrás de un cristal blindado. 3 meses después, el sol brillaba en los jardines de la mansión. Mateo, que había vuelto a la escuela, corría por el césped, persiguiendo a un perro que Ricardo le había regalado. Se le veía saludable, feliz. Las cicatrices del trauma estaban allí, pero se estaban desvaneciendo, reemplazadas por la seguridad del amor incondicional de su padre. Isabel observaba desde la terraza, ya no en uniforme, sino con un vestido cómodo. Ya no era la empleada, era la matriarca de facto de la casa. Ricardo se sentó a su lado, ofreciéndole una taza de café. Habían desarrollado una rutina cómoda, una amistad basada en el respeto mutuo y el amor compartido por Mateo. «Míralo», dijo Ricardo, su voz suave. «Está tan lleno de vida. Todo gracias a ti. Isabel, salvaste a mi familia, salvaste mi alma». Isabel sonrió, observando al niño tropezar y reír. «Ambos lo salvamos, señor. Usted aprendió a ser el padre que él necesitaba, y él nos salvó a nosotros de nuestras propias prisiones». Marta Cortés venía a visitar a Mateo a menudo. Se había convertido en la abuela que el niño nunca tuvo. Le contaba historias, le cocinaba postres. Encontró en Mateo la redención por los pecados de su hija. La casa, que una vez fue un escenario de tragedia y secretos oscuros, ahora estaba llena de risas. El dolor del pasado no se había borrado, pero se había integrado en su historia, convirtiéndolos en una familia más fuerte, forjada no solo por la sangre, sino por la lealtad, el sacrificio y la superación. Isabel a menudo miraba el retrato de Elena sobre la chimenea. Sentía que su antigua patrona podía verla. «Lo hice, señora», susurraba a veces por la noche cuando la casa estaba en silencio. «Cumplí mi promesa, están a salvo». Y en el silencio de 1970, la mansión restaurada, Isabel sentía una profunda paz. La justicia se había hecho, el mal había sido contenido, y la vida, frágil y preciosa, continuaba. Un año después, Ricardo le pidió a Isabel que lo acompañara a la oficina de su abogado. Pensó que era para discutir algún asunto doméstico, pero allí el abogado le presentó unos documentos. Ricardo había modificado su testamento. En caso de su muerte, la custodia total de Mateo y la administración de su fideicomiso no irían a un pariente lejano, sino a Isabel Mendoza. «No eres una empleada, Isabel», le dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. «Eres la guardiana de mi hijo, eres mi familia». Isabel lloró, aceptando el bolígrafo para firmar. Había pasado de ser una sombra invisible que servía en la periferia del poder a ser el centro mismo de esa familia. Había enfrentado a un monstruo, había rescatado a un niño y en el proceso había encontrado su propio lugar en el mundo. La historia de la mansión Valdepeña ya no era sobre una madrastra malvada, sino sobre la lealtad inquebrantable de una mujer que demostró que el verdadero amor no siempre viene de la sangre, sino del corazón. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranja y púrpura. En el jardín, Mateo le leía un libro a su padre, mientras Isabel los observaba desde la terraza, sonriendo. El pasado era una cicatriz, pero el futuro era una promesa brillante. Y por primera vez en muchos años, Isabel Mendoza
Se sintió completamente en casa. La vida en la mansión continuó floreciendo. Mateo creció convirtiéndose en un adolescente inteligente y compasivo, consciente del valor de la lealtad gracias a Isabel y de la importancia de la presencia gracias a Ricardo. La sombra de Sofía se desvaneció, convirtiéndose en una historia de advertencia, un recuerdo lejano de un mal que habían vencido juntos. Ricardo nunca volvió a casarse. Su familia, compuesta por su hijo y la mujer que lo había salvado, era todo lo que necesitaba. Isabel, en parte, administraba la casa no como una empleada, sino como una socia. Ricardo insistió en darle un salario que reflejara su nuevo estatus, convirtiéndola en una mujer financieramente independiente, pero ella rara vez gastaba en sí misma. En cambio, con la ayuda de Ricardo, fundó un pequeño refugio en su pueblo natal de Oaxaca, un lugar para niños que habían sufrido abuso o abandono, asegurándose de que otros Mateos tuvieran una Isabel que los protegiera. La mansión de Lomas de Chapultepec, antes un símbolo de riqueza fría y secretos oscuros, se transformó. Las puertas ya no estaban cerradas para protegerse del exterior, sino abiertas para recibir a los amigos de Mateo, a Marta Cortés y a los niños del refugio de Isabel durante las vacaciones. Se convirtió en un hogar vibrante, lleno de vida y risas, un testimonio de que incluso después de la oscuridad más profunda, la luz podía encontrar una manera de entrar, a menudo de la mano de la persona más inesperada.